En casa nos esperan. Por eso la seguridad es primero. ¿Qué pasa cuando la psicología y el derecho se unen? Se amplía la perspectiva y se enriquece el conocimiento sobre diversos temas. Quédate en este espacio, aprende y disfruta. Hola, bienvenidos a este episodio de Psicoley. Mi nombre es Daniela Vanegas, soy psicóloga. Mi nombre es Natalia Parra, soy abogada, especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social. Y hoy tenemos una invitada especial. Hola, buenas noches. Mi nombre es Luisa Fernanda Vilartiz. Soy administradora en Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿Sabías que los accidentes laborales son más frecuentes en caídas, resbalones, tropezones, caídas desde alturas, cortes, heridas, golpes y contactos de instalaciones eléctricas? Qué interesante conocer este dato, y es que la Ley 1562 de 2012 regula eh, todo el sistema de riesgos laborales y además esta norma dicta otras disposiciones en materia de salud ocupacional o y seguridad y salud en el trabajo. En su artículo 3 se establece que el accidente de trabajo es todo suceso repentino que sobreviene por causa o con ocasión del trabajo y que produzca o que genere en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o inclusive la muerte. La norma menciona que también es accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador o contratante eh, bajo su autoridad, aún fuera del lugar y horas de trabajo. También se considera accidente de trabajo el que se produce durante el traslado de los trabajadores desde su residencia a los lugares de trabajo, cuando el transporte lo suministra el empleador, e igualmente el que ocurre en el ejercicio de una función sindical, aun cuando el trabajador se encuentre en permiso sindical, y siempre que se produzca en cumplimiento de dicha función. La norma también dice que se considera accidente de trabajo el que se produce por la ejecución de actividades recreativas cuando se actúe por cuenta o representación del empleador. Entonces, básicamente, Yo sí tengo una pregunta. cuéntame. Cuando dice que, es decir, por el perímetro, ¿cómo hacen para medir, para sacar eso que es un accidente de trabajo cuando dicen que es por el área de trabajo? Porque yo tuve un caso donde un trabajador trabajaba en Rovira, en obras civiles. El trabajador llega a su punto de trabajo, ¿sí? Él se traslada a pie casi a 6, no, casi a 5 metros del punto de encuentro, y él se traslada para allá y en ese momento ocurre un accidente directamente a él y pues a otros trabajadores. Eh, la empresa no quería pues pagar algunas, pues como digo yo, ellos fallaron en que el vehículo y la volqueta que venían detrás, que eran de la empresa, no tenían los papeles adecuados, ¿sí? Entonces ellos estaban como encubriendo esa parte. Entonces yo quería esa pregunta, ¿cómo se sabe o cómo puede justificar el trabajador en ese momento de que salió desde el encuentro de trabajo y se es decir, se desplazó hacia donde lo mandó el contratista, prácticamente? ¿Cómo se podría defender ahí el trabajador contra eso? Bueno, digamos que ese aspecto es súper importante porque el trabajador debe demostrar que realmente el desplazamiento fue directo al lugar de trabajo. Sí, por ejemplo, Sí. si el trabajador se desvía de ese trayecto que él necesita hacer para trasladarse a su trabajo, digamos que ahí podría desvirtuar un poco que si existe realmente ese origen eh, de accidente de trabajo. Entonces es muy importante que lo demuestre, no solamente que diga, bueno, es que yo me estaba transportando desde mi lugar de residencia o desde cualquier otro lugar hacia el trabajo. Sí, de Yo digo pronto, que esto lo puede determinar un perito judicial en investigación de accidentes laborales, ¿no? pues igual la ARL normalmente lo que realiza es una investigación acerca de ese Pero, accidente. pero yo siempre he dicho que las ARLs hacen las investigaciones, pero no con lo que dice pues, la psicóloga, lo del peritaje, eso casi no, en realidad no se funciona a las bases de una obras. Ujú. Lo digo por pues experiencia, ¿no? No sé,
Yo creo que hay mucha desinformación para los trabajadores y también, pues, porque los contratistas tapan también muchas cosas de sus empresas, obviamente para salvarlas. Pero sí, de pronto yo creía que la parte más importante es si hay de pronto testigos de que avalen que realmente él Ujú. fue desplazada de ese lugar al otro y que pues no se desvió de su zona, ¿no? Ese sería uno muy Sí, primordial claro. porque Mm. ¿qué más se podría hacer? Porque ahí está también, obviamente uno entraría como administrador haciendo el reporte, ¿no? Entonces el jurado, pero pues uno toma los hechos que se ocurrieron y pues si en el momento uno se encuentra ahí, uno hace lo que dicen los testigos, ¿no? Pasó esto y eso, nos desplazamos a esta forma, pasó esto, y uno va y pues atiende el caso. Pero pues eso es una falencia que a veces pues los trabajadores no tienen esa oportunidad de demostrar que realmente sí se estaba trasladando de ese lugar a ese lugar sin desviarse, si no hay testigos. Sí, claro, no, y es que es Entonces, complejo demostrar también que una persona realmente nunca se desvió de ese camino, de ese recorrido, porque pues normalmente uno no dice, no sé, tal persona acompáñeme y o sea, y esté ahí al pie mío, o sea, y nunca se va a imaginar que es que le va a ocurrir algo. Entonces, digamos que es bien complejo a nivel probatorio, y viene esta dificultad para el trabajador. Y aparte de que al trabajador se le dificulta demostrar que el accidente realmente es de origen laboral, recordemos que eh, esto va a causar en el colaborador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o inclusive la muerte. Exactamente. En un artículo escrito por el médico psiquiatra Policarpo Rebolledo, se menciona que los accidentes laborales pueden representar una fuerte agresión a la integridad física y psicológica de la persona que lo sufre. Asimismo, la interferencia en sus actividades personales, familiares, profesionales y sociales, ¿sí? Entonces, cuando una persona se accidenta, surgen varias cosas. Primeramente, la inactividad laboral, seguido de la disminución en sus ingresos económicos, cambios en los diferentes ámbitos de su vida, como el familiar, el social, el educativo, y las secuelas físicas y psicológicas que quedan por el suceso, ¿sí? Porque si el accidente fue muy grave, pues se van a alterar los roles familiares, ya que la persona no va a poder realizar por sí sola las actividades que ya en un inicio realizaba, sino que va a depender de sus familiares para hacerlo, ¿sí? Además, si está estudiando, probablemente tendrá que parar sus estudios y esto va a hacer que se deteriore su dimensión social, ¿sí? Entonces, todo esto lo que engloba es la afectación a la salud mental de la persona. Entonces, dentro de las secuelas psicológicas de un accidente laboral, podemos encontrar la depresión, la ansiedad, una baja autoestima, la sensación de soledad, insatisfacción, el aburrimiento, porque quizás estaban acostumbrados al movimiento físico continuo, ¿sí? A ser independientes y ahora que tengan que depender de alguien más para realizar otras actividades y en el tiempo muerto de la recuperación, pues se van a aburrir, ¿sí? También puede haber desconexión con familiares y amigos, irritabilidad, enfermedades físicas por las cuales puedan quedar tomando medicamentos de por vida, problemas de atención, de memoria, preocupación, estrés y hasta un trastorno de estrés postraumático, que es un trastorno caracterizado por recordar recurrentemente algún evento traumático que haya pasado en la persona, ¿sí? Dentro de sus síntomas se encuentran las pesadillas recurrentes, evitar lugares que le recuerden quizás el suceso traumático, también recuerdos, exaltarse con facilidad, entre otros. Entonces, esto no quiere decir que todos los accidentes laborales vayan a tener estas secuelas que yo menciono, ¿sí? Eso va a depender mucho de la lesión ocurrida y de la gravedad, y si es una incapacidad temporal o si es una incapacidad permanente, ¿sí? Y Ujú. también va a depender mucho de la percepción que tenga el colaborador frente al suceso, ¿sí? La actitud con la que lo afronte, la resiliencia, estas herramientas de afrontamiento que tenga en su disposición. Entonces, por ejemplo,
no es lo mismo que un colaborador sufra una lesión orgánica, ¿sí? Entonces, quizás debido a un riesgo locativo en la empresa, se tropezó y le dio una distensión muscular, ¿sí? Entonces, puede experimentar preocupación, aburrimiento, un poco de miedo, pero sabe que con terapias poco a poco se va a ir recuperando y que va a poder volver a su puesto de trabajo y de esta manera reintegrarse, ¿sí? A una perturbación funcional en donde quizás por el golpe en un ojo, ¿sí? Ya no pueda ver bien o definitivamente pierda la vista en ese ojo, ¿sí? Entonces esto puede desencadenar ya depresión, ansiedad, baja autoestima, sensación de soledad, mal humor, aislamiento y muchos síntomas más porque es que ha perdido una parte de su cuerpo, lo cual no es fácil asimilar, pues para nadie. Ahí es más complejo. Ujú. Y también puede haber una perturbación psiquiátrica, entonces de pronto quizás por una sobrecarga laboral, acoso laboral, se llegue a producir una depresión en la persona generándole un malestar diario y la falta de interés por actividades que antes disfrutaba hacer o ya pues en otro caso lo que es la invalidez, ¿sí? De que una persona quizás quede cuadriplégica por un accidente laboral sin poder mover sus extremidades superiores. Entonces, acá las secuelas psicológicas son aún mucho más graves, ¿sí? Depresión, ansiedad, baja autoestima, desconexión con familiares y amigos. Y bueno, todas las consecuencias psicológicas que yo mencionaba en un principio, ¿sí? Y es que según un estudio de caso realizado en el año 2022 en la empresa Amor Perfecto de la ciudad de Bogotá, en donde entrevistaron a una colaboradora que sufrió una lesión temporal en su rodilla. Entonces, a la hora de entrevistarla, ella manifestaba que a nivel psicológico sí se había visto muy afectada porque al ver que su rodilla no se movía igual y que ella debía depender de sus familiares para realizar una actividad tan sencilla como era sacar a su perrito a dar un paseo, ¿sí? Entonces ella se siente como una carga para ellos, ser muy dependiente. Y también le da miedo que la empresa, al ver que ella no tiene quizás la misma movilidad que tenía antes, entonces le preocupa que piense que ella no rinde de la misma manera y quizás esto recurra en un despido. ¿Sí? Entonces, definitivamente, sí tiene el accidente laboral diversas secuelas psicológicas dependiendo de la gravedad del suceso. Claro que complejo que el trabajador no solamente está sufriendo a nivel físico, ¿cierto? En muchas ocasiones, sino también a nivel psicológico, cómo se ven estas consecuencias. Pero es importante que entendamos qué puede hacer el trabajador cuando ocurre ese accidente de trabajo, cuáles son los pasos a seguir mediante la entidad correspondiente o a través del empleador. Bueno, para hacer las cosas bien, de paso a paso, ¿cómo se debe formular un accidente de trabajo? Lo más importante y el primer paso es proteger bueno, pasa el accidente, es proteger la vida del trabajador, ¿sí? Con el apoyo de pronto de la brigada que tengamos pues a la mano o la empresa que debe tener su propia brigada de auxilios y pues brindarle a este trabajador la seguridad hasta ese momento. El segundo paso es el informe hecho por el jefe inmediato, es decir, quien informa al área de seguridad y salud en el trabajo, que es nuestro puesto, para poder realizar el reporte hacia la ARE. Y pues ellos votan los datos estadísticos. El tercer reporte sería el accidente de trabajo. Nosotros, como inspectores de SST, tenemos el momento de reportar a la línea el accidente. Exactamente, tenemos que ser muy específicos lo que realmente pasó en ese momento. ¿Sí? Luego ellos nos comunicarán, pues, pues, a qué IPS tenemos que ir, qué tenemos que hacer con el trabajador. Luego hacemos el curar por la página para especificar bien exactamente lo que pasó y es importante, después de que nosotros llevamos al trabajador a la IPS que la ERL nos pide, allá tenemos que entregar nuestro curar, que es muy importante que valide que la persona de inspección de SST lo realizó para poder dar el aprobado que fue un accidente laboral. Y pues ya el quinto y el último es como una investigación del accidente que se hace, pues depende del reporte de investigación que se tiene en la empresa, ¿sí?
es donde se une todo lo del COPAD, luego se hace una prevención y seguridad de los trabajadores, luego que si el trabajador después de una recuperación larga, bueno, ¿qué vamos a hacer con ese trabajador? ¿Dónde lo vamos a asignar? Depende de sus dificultades o que le haya pasado en ese accidente, ¿no? Supongamos, ¿no? Un trabajador se lesionó o se partió cuatro costillas y él era la persona encargada de hacer el manejo del hierro. Bueno, esa persona ahora qué va a hacer? No se puede dejar en esa misma área porque Ujú, él utiliza la fuerza de su cuerpo y eso es un dolor impresionante, que no solamente se quita con una pasta como lo dan en las DPS, sino es así, es un esfuerzo que tiene que hacerlo y también dependiendo de la edad, ¿sí? Porque muchas veces vemos en ese gremio, en obras civiles, estructuras que son personas ya de edad, que ya su cuerpo no va a sanar como un adolescente. Entonces ahí es donde entra la empresa a decir, bueno, hagamos esto, debemos ubicar a esta persona en otro lugar, pero que no se sienta deficiente, pero que trabaje de la mano con nosotros. Y pues nosotros de inspectoras de SCT seguir regulando esa protección al trabajador y obviamente seguir un seguimiento con la ARL y somos también las encargadas por lo menos de prevenir a los trabajadores y estar encima de ellos, decirles, bueno, vamos a hacer hoy una charla contigo, vamos a prevenir, mira, esto es lo que pasó en el accidente, que fueron los primeros errores, se asignó este lugar nuevo para ti, porque es algo que se debe hacer, no se puede trabajar en el mismo lugar y ujú. sacar las citas, tratar de estar con él continuamente, porque es muy importante. Mira que una, un caso que me pasó, la inspectora anterior hizo un procedimiento también que le pasó al mismo trabajador y la familia de él me decía a mí, es que usted sí está con el trabajador, porque la otra persona solamente hizo el reporte y ya, ¿sí? Y dijo, no, pues que saquen ustedes la cita. No, yo como inspectora, como un cargo que lo tomo, pues es decir, de forma ética, yo dije, no, yo tengo que ayudar al trabajador. Aparte de una persona, es decir, ya mayor de edad, entonces yo empecé a ejecutar todo, lo que tenía que ver con citas, medicamentos, con los reportes, los llamaba todos los días, ¿cómo estás? Te tomo los medicamentos, necesita algo adicional. Eso es lo que aparte de nosotros, como inspectores y a cargo de la empresa, tenemos que ser también, igual como el dueño de la empresa. ¿Sí? Colaborar en todo sentido, porque aparte ese trabajador nos brinda un servicio, nos brinda su apoyo y por ello también estamos ahí trabajando con ellos. Entonces es importante recalcar eso, que muchas veces también el apoyo de nosotros y aparte de que del dueño de la empresa es muy importante para las familias, porque si no vimos apoyo, no vimos tal cosa de ustedes, y eso es muy importante, recalcar eso, seguir paso a paso, porque eso también le afecta al trabajador. Por ejemplo, un error, supongamos, de una inspectora, no aplicar bien y no dictar bien lo que se hizo en este reporte, afecta también al trabajador, porque sería un punto a favor de, no de la empresa, sino que afecta al trabajador. Entonces, ser sincero y redactar bien lo que pasó, porque si hay dos elecciones diferentes, dos dictámenes diferentes, porque el trabajador puede decir uno y uno puede decir la otra parte. Y ellos van a decirle a él, bueno, ¿qué pasa? Porque las dos partes son diferentes, porque dicen cosas que no son. Algo está fallando. ¿Sí? Es Contradicciones. importante, exacto, es importante decir la verdad para que ninguna de las dos partes la afecte, prácticamente. ¿Sí? Por eso yo digo que muchas veces tenemos que tomar unas buenas prevenciones. ¿Sí? Por ejemplo, la realización de actividades de acuerdo a los métodos y procedimientos establecidos. Es decir, si tú le dices a un trabajador, esta es tu área de trabajo, a eso te vas a dedicar, a eso es lo que vas a hacer. ¿Sí? No te puedes poner al trabajador en otro área que no está encargado y capacitado para eso, primero que todo. Luego es usar la maquinaria, los equipos y las herramientas, ya sean manuales, eléctricas, neumáticas, portátiles o los dispositivos de seguridad instalados. Es importante también tener conocimiento de ellos, no poner un trabajador que no sabe instalar algo y que no ha tenido previo conocimiento, ¿sí? Colocar de manera correcta los materiales dentro de las obras, ¿sí? Se ve mucho regularmente que los hombres en esta área son muy desorganizados, ¿sí? Entonces ahí es donde venimos los inspectores, hey, mira, organiza esto, déjale buen uso, adecuarle una parte donde usted no se pueda caer, ¿sí? Eso es muy importante. Y pues el orden y el aseo y la buena limpieza necesaria también, ¿no? Es muy probable para eliminar esos accidentes de trabajo.
¿sí? Tener también las herramientas limpias, porque obviamente tener nuestras herramientas manuales es muy importante. No puedes dejar la herramienta después de salir de trabajo sucias porque al otro día vamos a volver a utilizar. Es importante desinfectarla, es importante dejar, pongamos la mezcladora limpia, ¿sí? Para que no ocurra ningún accidente, no se deteriore. Y lo más importante, utilizar los elementos de protección personal, ya sea los EPP o los EPI. Los EPI son los elementos personales de uno. Los EPP son los que tu empresa da para que cuando utilices una herramienta, es decir, por ejemplo, un taladro, siempre tienes que dar tu careta de protección, dependiendo de la actividad que se ejecute, ¿no? Entonces es importante también conocer acerca de qué es lo que nos protege como trabajadores y qué es lo que la empresa nos debe de dar como dotación, ¿sí? Y estar constantes ahí, bueno, esta dotación es lo que nos falta a los muchachos, eso es lo que toca seguir. Eso también es un paso muy importante para las de seguridad y salud en el trabajo, estar muy pendiente de la dotación de los muchachos y obviamente el cambio de las herramientas, porque todo tiene su tiempo y su deterioro, para así tener una buena colaboración. Yo creo que eso es un equipo, es trabajar en equipo, ser Ujú. constantes de la mano de contratista con inspectores y los trabajadores, porque todos es un equipo y todos trabajamos en conjunto, todo va a salir muy bien. Claro, me gustaría que de pronto pudiéramos decir como en resumidas cuentas, eh, digamos, cuando ocurre ese accidente de trabajo, o sea, lo primero que se va a Pasos. hacer es el reporte, ¿cierto? O sea, como Sí, para resumir ese aspecto es el reporte y el trabajador debe hacerlo. es la inspectora de SCT la que va a hacer ese reporte antes de llevar al trabajador a la IPS, ¿sí? Ujú, Para poder que lo atiendan, porque obviamente no hay un historial, no hay un reporte, y la IPS es la que hace el proceso con el jurado y uno va y lo presenta y dice, mira, yo hice ese reporte, el trabajador viene mal, necesito que lo atiendan, ya hice el proceso, entonces ellos ahí entran al trabajador, hacen su procedimiento, ellos internamente, y listo. ah, Ya ok, luego después perfecto. obviamente ahí empieza ya con las incapacidades, reporte incapacidades, eso también lo hace uno como inspectora, no lo hace el trabajador porque uno tiene una página para ellos donde uno monta incapacidades, pide sus citas médicas, uno como profesional es la encargada de ese área para brindarles pues a ellos más información acerca de, pues, de lo que va a pasar con su proceso. Bueno, y algo que tengo entendido es que se tiene un término específico para reportar el accidente de trabajo. Si no se reporta dentro de ese tiempo, también como que empiezan a existir Sí, como inconvenientes, ¿no? sí, claro. Por ejemplo, si no recuerdo mal, son como 2 días hábiles, pero obviamente es importante reportarlo en el instante, ¿no? Pero no cabe deducir que hay trabajadores y trabajadores. Uno conoce de todo. Por ejemplo, un ejemplo, Ujú. a mí me pasó en una estructura, un trabajador salió el sábado a las 5 de la tarde y él no me reportó nada y yo estuve ahí con ellos. Al lunes a primera hora me dijo, tengo un dolor, me caí el sábado. Primer error, no me dijo que se había pues accidentado, ¿sí? Entonces ahí empezó la investigación con la ARL y la ARL decía, pero ¿cómo no fue capaz de reportarle a ese muchacho el accidente ese día? Entonces, y salió con hernias, una hernia en el ombligo, si no estoy mal, y nos tocó como empresa buscar los recursos, por ejemplo, de las grabaciones de las cámaras del lugar, porque pues él realmente iba enfocado pero a otra cosa, a sacarle plata a la empresa, ¿sí? Él Ujú. decía que le pasó ahí y que no le pasó en otro lugar. Sí, exacto, yo dije, listo, voy a hacer las investigaciones, quien tenga la responsabilidad la va a aceptar, si es la empresa, tendrá que aceptarla. Y si es usted, pues también tendrá que aceptarla como trabajador. ¿Sí? Se demostró que sí, que el trabajador no se accidentó efectivamente el sábado, pero se hizo el reporte el lunes a primera hora y fue atendido, pero obviamente nunca se le pagaron las incapacidades de los 3 días. ¿Sí? Eso es lo que yo hablo. Es depende del trabajador también que uno pues ayude a que, porque es que hay trabajadores que dicen uno exactamente no sé si esa persona sí realmente le pasó esto, esta persona sí es importante ayudarle, pero hay trabajadores que realmente solo buscan es como conveniencia de ellos y eso es otra gran falencia que
yo también juzgo a los trabajadores que no debería ser así, deberíamos ser justos. Si se accidentó, está bien, que le paguen lo que se necesite y que le den los recursos necesarios porque para eso se paga una ARL, para eso se paga una EPS, hasta una caja de compensación, todo Ujú. por lo justo, ¿sí? Sí, Entonces, es importante tener eso en cuenta. no, y Cada es trabajador que es diferente. muchas veces las personas o los colaboradores creen que la prevención de un accidente laboral solamente es labor de la empresa, cuando es responsabilidad también propia, ¿sí? Porque entonces lo que decía es un El trabajo en autocuidado. equipo. Ujú. Entonces también es cuidarse a sí mismo y cuidar a los otros. Si les dan unas herramientas de un equipo de protección personal, pues úsenlo porque está de por medio en juego la vida, que es algo muy valioso y, y deben Sí, tener es en verdad, cuenta eso. es que ahí se cometen muchas falencias. Por ejemplo, la primera es que los trabajadores están acostumbrados pues a sus años de trayectoria, ¿no? Primero que todo. Y son personas ya adultas o encuentran niños muy jóvenes, muchachos muy jóvenes que con su machismo dicen, "Yo, ¿por qué me dejo mandar de una mujer?" Entonces uno dice, no, es que yo no te vengo a mandar, tienes que ponerte los elementos de protección personal. Claro, Se A confían. mí, sí, a mí me respalda un papel, porque yo, en inspectora de SST, yo tengo que firmar ATCs, permisos de trabajo, utilizo inspecciones locativas, inspecciones de sus herramientas. Yo ahí me salvo. Lo que no se salva es usted. Si usted no utiliza sus herramientas adecuadas, si usted no utiliza sus elementos de protección personal, ¿sí? No es que no me gusta coger el taladro con los guantes o ponerme la paleta. No, es que tiene que hacerlo Ujú. claro, es porque eso es obligación. autocuidado, ¿sí? Eso sí, se genera mucho conflicto en las obras por eso, por lo mismo. Y uno le recalca mucho eso, el autocuidado. Acuérdese que usted tiene una hija, que si usted le pasa algo, esa niña, ¿qué va a hacer de ella si usted no puede llegar sin un brazo a la casa? ¿Quién va a trabajar? ¿Sí? Ujú. Sí. Es como eso. Una vez uno se vuelve psicóloga, aparte de ser profesional en salud ocupacional. Uno se tiene que meter por esa fase, porque ellos a veces son niños, a pesar de que son adultos, pero uno de estar ahí encima de ellos, y Súper póngase esto, pendiente. casco, o sea, que uno tiene que estar para que pues no pase, hoy está la mortalidad de tantos accidentes en una empresa también es súper importante, ¿no? Porque eso evalúan el nivel de los accidentes en una empresa. Sí, hay que ser responsable. Bueno, esto sería todo por este episodio. Muchas gracias, Luisa, por prestarse a participar con nosotras, por aportarnos todo su conocimiento, de verdad que fue muy enriquecedor. Así es, muchas gracias a todos y a nuestra invitada por cada uno de sus conocimientos y por favor no olviden tomar cada uno de las medidas de seguridad necesarias. Muchísimas gracias por invitarme. Estoy muy satisfecha por todos los temas que tuvimos pendientes. Espero que siempre trabajen en equipo y el autocuidado es muy importante para todos. Gracias. Recuerden que hay que ser responsables. Chao, chao. Adiós. Adiós.